Uno lee una radiografía y le pide una radiografía al paciente de la muñeca, llega el radiólogo y le dice: paciente con una varianza ulnar positiva o varianza ulnar negativa. Uno se queda diciendo: varianza ulnar, ¿qué será? Eso no me lo enseñaron. Eso es algo supremamente fácil. Cuando nosotros leemos una radiografía, nosotros los radiólogos, entonces observamos aquí que esto debe seguir una línea derechita entre el radio y entre el cúbito, ¿cierto? Pero resulta que en ocasiones hay una variante anatómica en donde el cúbito está más abajo. Entonces, ¿cómo se llama? Varianza ulnar negativa. Lo que pasa es que nosotros a todo le buscamos un nombre diferente. Entonces miremos que no es que el paciente esté enfermo, no es que tiene una variante anatómica, y es que el hueso, el cúbito está un poquito más cortico. Y en ocasiones la varianza es positiva, porque si yo llego aquí y lo continúo, mire que aquí hay un escalón que se me sube, entonces ya sería varianza ulnar positiva. Entonces no nos asustemos cuando el uniforme radiológico dice varianza ulnar positiva, varianza ulnar negativa, porque son variantes anatómicas normales. Si nos ponemos a ver en esa radiografía, ahí no vemos que ninguno de los huesos está fracturado, que es completamente normal. Obvio que de pronto pueden haber fracturas y por eso debemos observar bien. Pero les estoy diciendo es en el momento en el cual le lleguen a ustedes la mamá con la radiografía, le lleve el informe y uno leyendo: ay sí mami, claro, no, mira, estás enferma, estás fracturada acá. Cuando uno le dicen: sí, ¿qué será eso? Y uno: ah, no, ni idea. Entonces no, ya saben que eso es una variante normal. Bueno, entonces, cuando estamos evaluando esos huesos del carpo, es indispensable que entre esa primera y esa segunda línea se me formen unos arcos normales de la muñeca, ¿cierto? Que ese es el arco mayor y ese sería el arco menor. Entonces, aquí otra vez escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide, hueso grande, gancho con su ganchoso, ¿cierto? Entonces recordemos que esto debe seguir normalmente unos arquitos, y que si algo se me sale de este arco normal, el paciente tiene una fractura. Pero siempre recordar que aquí se puede proyectar ese pisiforme, que en ocasiones está por delante, está por detrás y nos puede hacer como en ocasiones tambalear. ¿Listo? Entonces, normalmente entre cada huesito del carpo debe haber una distancia de no mayor a 2 milímetros. Cuando existen distancias de más de 2 milímetros, entonces hay una luxación del carpo. Como en este caso, donde tenemos una distancia escafo-semilunar aumentada, que es más de 4 milímetros, y que el paciente tiene una luxación del carpo. Y estas luxaciones del carpo las manejan son directamente pues el ortopedista. Bueno, entonces ya vimos lo que era la proyección TA de mano. Vamos a seguir con la proyección lateral de la mano. Entonces, ¿cómo se dice? Y como su nombre lo indica, la posición va a ser lateral y el rayo va a entrar de superior a inferior, o cefalocaudal, ¿cierto? Y que esa mano lateral de mano en ocasiones se me superponen muchas imágenes, y que lo mejor es pedirle al paciente que se le, pues que como haciendo las veces como de juntar el primero con el segundo dedo para que se puedan ver los otros deditos. Porque si pedimos una lateral normal, en ocasiones se me superponen ese mundo de imágenes y yo no voy a saber dónde está la fractura. Entonces miren cómo una lateral modificada me puede dar más información que una lateral normal. Importante reconocer en la lateral que el radio debe continuar con el semilunar con el hueso grande, y que supuestamente aquí continúa con el tercero. Acá donde está el tercer metacarpo, no sé, porque acá se superponen unos de imagen. Aquí que está fracturado, no tenemos ni idea. Entonces por eso la importancia de hacerla de esta manera, para poder observar si el paciente tiene una fractura en uno de los dedos. Entonces aquí tenemos el radio, el semilunar, el hueso grande, y aquí metacarpianos y los 5 deditos. Entonces hay una proyección que es oblicua, es porque en ocasiones se nos pasan fracturas que están aquí en la base de los metacarpianos, ¿cierto? Entonces, para poder despejar bien esta zona es indispensable ordenar una radiografía oblicua.
Vemos, por decir algo, que en este paciente aquí se me pierde la anatomía normal y tiene una fracturita súper pequeñita acá en el segundo metacarpiano, en la base. Entonces, como les decía, en ocasiones con esas proyecciones no nos queda suficiente para valorar los huesos del carpo. De ahí la importancia de pedir una proyección adicional, que es con desviación ulnar o con desviación radial. Cuando pido la desviación ulnar, que es de esta manera, estoy despejando el escafoide, ¿cierto? Y miren cómo se vuelve ese escafoide de fotogénico y lo podemos ver en toda su extensión y podemos ver mucho más fácil una fractura de escafoide. Por el contrario, si pedimos con una desviación radial, como estamos observando aquí, podemos observar bien el polo del escafoides, el piramidal y el pisiforme. Entonces, no nos queda claro algo de la anatomía normal, algo se nos pierde, le pedimos una con desviación ulnar o con desviación radial, donde podemos observar ese tipo de fracturas. Y si no, pedimos la de escafoides. Que la escafoides se le pone al paciente con la mano elevada más o menos a 20 grados, con una desviación cubital, y miren que el rayo se dirige buscando el escafoide y miremos cómo se observa en el escafoides. Entonces aquí podemos observar, vemos que si de pronto hay una pérdida de la cortical, es una fractura parcial o completa, ya sea del polo superior o del polo inferior de ese escafoides. Entonces aquí les trae como el recorderis que deben hacer, contar siempre que el paciente tenga sus 5 deditos. En ocasiones uno la pasa rápido y no se da cuenta que le falta de pronto una falange, cualquier cosa. Entonces siempre contar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 1, 2, ¿cierto? Los 5 metacarpianos, los huesos del carpo, la apófisis estiloides que les decía que no se puede nunca pasar por desapercibida en el cúbito, y la cabeza del radio. ¿El 14 es un hueso sesamoideo? Sí, en la mano existen unos huesos sesamoideos y generalmente todos tenemos este huesito sesamoideo, ¿listo? Y en ocasiones hay los huesitos sesamoideos que se ubican aquí en esta zona y los hacen confundir con fracturas. En este caso se pueden mandar proyecciones adicionales, se le pide una lateral al paciente, una oblicuo al paciente, y si ese huesito no entra en contacto con los demás huesitos y no hay pérdida de la cortical, llegamos a la conclusión que es un hueso sesamoideo. Bueno, fractura de Colles. Entonces la fractura de Colles hay una desviación, hay una fractura, mira que de la cabeza del radio, y este fragmento en la lateral se me va a desplazar hacia el dorso de la mano. Cuando la fractura, o sea, el tercio distal de esa fractura se me desplaza hacia el dorso de la mano, es una fractura de Colles. Por el contrario, si se desplaza hacia la palma de la mano, se denomina la fractura de Smith, que también es muy importante. Y lo que les decía, que también se la van a preguntar siempre, es la luxofractura de Galeazzi. La luxofractura de Galeazzi es lo contrario, es una fractura del radio distal con una luxación de la articulación radiocubital. Si nos recordamos las radiografías anteriores laterales, vemos que aquí se ve casi que una misma estructura, el radio del cúbito se superpone, pero si yo lo veo que ese radio y ese cúbito no me guardan la relación y puedo ver bien cuál es el radio y cuál es el cúbito, ahí está luxado. Y si se acompaña de una fractura del radio, entonces se denomina luxofractura de Galeazzi, ¿cierto? Galeazzi y Monteglia toda la vida se lo van a preguntar. Vemos, por decir algo, lo que les decía, importante que si algo se nos sale de la anatomía normal, hay que pedir estudios adicionales o mandarle al paciente pues para que lo vea otra especialidad. Mira que este paciente, aquí se le vio una sombrita, y esa sombrita resultó que le hicieron el TAC y era una fractura del polo inferior del escafoides. Muy difíciles de ver. De ahí la importancia que sepamos la mnemotecnia y sepamos más o menos cómo se ve cada uno. Hay una fractura del escafoides, no creo si es en la parte distal o proximal, y cuando se fractura hay necrosis. Sí, no, lo que pasa es que la fractura del escafoides, como los huesos del carpo son tan bajitos en irrigación, tienden a ser casi todos en necrosis avascular, pero como el más fracturado es el hueso escafoide, entonces es muy frecuente que uno escuche que el paciente tiene una necrosis avascular del escafoides. Cuando uno va y mira, y es que a uno se le pasó desapercibida esa línea lúcida que de pronto no la vio como tan clara, que el paciente le dio de alta
que siguió quejándose y que llega por ahí a los 3 meses, le hacen una resonancia y se dan cuenta que tiene una necrosis avascular del escafoides. Es por eso que les decía que es importante saber la mnemotecnia, importante saber la anatomía normal y que no se nos pase desapercibido una fractura de los huesos del carpo. Listo, lo que les decía, el semilunar, mira que el semilunar es, como su nombre lo indica, en forma de semiluna. Aquí hay una disrupción, se le hizo al paciente un TAC y se observó que tenía fractura del hueso semilunar. Fractura del boxeador, ¿cierto? Yo creo que aquí de pronto a alguno le ha pasado esto. Generalmente se da en personas que no saben boxear. Se puede dar o en el cuarto o en el segundo metacarpiano. Entonces se ponen de borrachos a pegarle a las paredes, a ponerse a pelear y demás. Cuando al otro día amanecen con el edema, se le ordena una radiografía y se observa una fractura. Cuando entonces hay fractura del segundo o del quinto metacarpiano, decimos que la fractura del boxeador o del boxeador callejero y demás, porque generalmente se dan en personas inexperimentadas que presentan traumas contra alguna otra superficie produciéndose la fractura. Eso fue todo, mil gracias, cualquier duda.